de esta mesa que tiene como línea principal la censura de la prensa, la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. Vamos a hacerlo desde un contexto, vamos a iniciar en un contexto latinoamericano y después nos vamos a enfocar en el caso mexicano. Para ello vamos a contar con las intervenciones del profesor Sergio Aguayo Quesada y del investigador y analista de política y economía latinoamericana y periodista Luis Esteban Manrique. Voy a hacer una breve introducción y después le voy a ceder la palabra a nuestros participantes. Históricamente pensar ha traído consecuencias. Su acción siempre se castiga. Desde la condena bíblica, la hoguera, el exilio, pasando por la destrucción de archivos, quemas de libros, robo de obras, hasta nuestros días con el vacío del contenido y ausencia de crítica y reflexión en nuestras universidades, en algunas de las universidades, y la inducción al pánico, el manejo de masas, el hostigamiento, la denigración de los periodistas. La defensa de libertades fundamentales que han costado mucho trabajo conquistar está en peligro. Esta apertura a la libertad de expresión, del análisis, de la crítica, de la reflexión, se está sesgando otra vez. De todo el universo que compone esta esfera de pensamiento, hay dos que han sufrido más las consecuencias, la educación y el periodismo. Esta actividad que se encarga de expandir información, de analizar, de criticar y de demandar. La estructura y la dinámica y el contexto social siempre está en constante configuración. Por tanto, también los hostigamientos y el modus operandi de represión hacia el mensajero cambia. Atrás quedaron aquellas montajes judiciales o etiquetamiento de ser anarquista si reclamabas en el siglo XX. Ahora es época de ser antisistémico y subversivo. Por tanto, esta mesa busca generar herramientas de reflexión, sensibilización e información respecto a la actual situación que está viviendo el gremio periodístico. En América Latina, la situación es preocupante. Según la Federación Latinoamericana de Periodistas, desde 1999 al 2015, sin tomar en cuenta datos del 2016, los que no fueron denunciados o los que no fueron contabilizados, hubo 2.297 asesinatos. Honduras, Ecuador, Colombia, Brasil, Guatemala y México, por supuesto, son los países que más sufren de esta situación. En México, la cuestión es alarmante. Según el corresponsal de Proceso, en el 2015 cada mes tuvieron un funeral en Veracruz. Vamos a iniciar pues presentando a Luis Esteban González Manrique, que es periodista y escritor, nació en Arequipa, Perú, estudió Derecho en la Universidad Católica en Santa María Arequipa, periodismo en la Universidad de Lima y ciencia política en la Universidad Internacional de Andalucía. Es actualmente redactor jefe del Informe Semanal de Política Exterior, editado por Estudios de Política Exterior en Madrid y colaborador del Real Instituto de Elcano en Estudios Internacionales. Él nos va a hablar sobre la situación del periodismo en América Latina. Adelante, Luis. Gracias, América. Bueno, primero agradecer a la gentil invitación, además para compartir mesa con una eminencia de las ciencias sociales mexicanas como es don Sergio Aguayo. Yo creo que puedo aportar algo como de mi experiencia como periodista, porque de hecho uno de los grandes problemas sociales en este momento es en muchos países americanos es la forma en que la violencia contra el periodismo, contra los periodistas se ha convertido en una forma de terror, una forma de coacción, para que utilizan diversos sectores que crimen organizado, ¿no? Políticos corruptos, a veces mafias policiales, para que sus actividades criminales no se conozcan. Entonces esto requiere una coacción permanente de los hombres de prensa, ¿no? Yo soy periodista prácticamente desde que salí del colegio, porque mi padre fundó un periódico en Arequipa, que es la segunda ciudad del Perú, el año que yo nací, o sea, prácticamente no he hecho otra cosa, nací en un periódico. Yo soy más un analista político, o sea, es que soy un periodista de escritorio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Aquí en Madrid hago esto que es un newsletter
política internacional, pero básicamente siempre he trabajado desde un escritorio, incluso cuando he trabajado en redacciones. Pero conozco íntimamente porque claro, son mis colegas, son mis compañeros de trabajo a los que he visto muchas veces jugarse la vida, ¿no? A veces es realmente heroico lo que ocurre en una reacción del periódico, porque muchas veces si uno no es un poco héroe o un poco loco o ambas cosas a la vez, es imposible llevarla a cabo la profesión, que es básicamente contar a la gente lo que le pasa a la gente, ¿no? En el Perú nosotros tuvimos una guerra interna entre el año 80 y el año 92, tuvimos 70.000 muertos, ¿no? Colombia en 50 años, que esto se está acabando, felizmente ha tenido 200.000 muertos. O sea, realmente fue una crisis de violencia, además con unos niveles de besania, de crueldad. Realmente unas cosas espantosas ocurrieron. Tenía muchos amigos, mi propio hermano tenía que ir a Ayacucho, que era la zona roja, donde estaba el epicentro de la violencia de Sendero Luminoso, y tenían que cruzar a veces por la Puna, ¿no? Son sitios muy desolados, no hay nadie, ¿no? Es un silencio absoluto en la serranía peruana, para ir a los pueblos donde se habían cometido masacres, ¿no? Eso lo hizo mi hermano. Y claro, muchas veces los periodistas se habían cogidos en medio del fuego, ¿no? Una famosa matanza de 8 periodistas en Churajay, que hizo Mario Vargas Llosa, dirigió la investigación oficial de esto, que probablemente unos campesinos que habían sido adiestrados por el ejército para que no permitieran que los periodistas entraran a las zonas rojas, ¿no? Porque claro, no les interesaba que los crímenes que se estaban cometiendo. Para eso tenía que haber una zona total de oscuridad. Entonces tenían órdenes de matar a los periodistas. Y mataron a 8. En esa ocasión yo conocía a algunos de ellos, eran amigos míos, ¿no? Entonces, y sobre todo esto ocurre porque hay una causa más profunda, que es lo que yo creo que valdría la pena ocuparse. ¿Por qué se puede matar a un periodista? ¿Por qué una organización criminal que no quiere que las cosas que haga se conozcan, ¿no? Mata a alguien, ordena matar a alguien? Porque la vida es barata, o sea, la vida no vale nada. En primer lugar, porque un sicario es muy barato, ¿no? Hay una película fantástica que se llama La Virgen de los Sicarios, ¿no? Eso está basada en una novela de un novelista colombiano que se llama Vallejo, Fernando Vallejo, creo. La película es fantástica porque ahí se ve, ¿no? Además se llama La Virgen de los Sicarios porque los sicarios tienen su virgencita, ¿no? Y que van ahí a pedir a la Virgen que los ayude en el homicidio. Tienen que encomendarse para que les dé suerte, ¿no? Entonces van y se suben en una moto y uno maneja y el otro tiene la metraca, ¿no? Entonces, eso cuesta $1,000, $2,000, cuando la víctima es de mucho peso, ¿no? Y muchas veces mucho más bajo. Entonces, matar a un periodista es un crimen que se puede cometer con total impunidad, ¿no? Entonces, si uno no tiene verdadera vocación de servicio, ¿no? Yo no creo que sea una profesión muy saludable, ¿no? Porque realmente los riesgos que se corren es muy grande. Y en ese sentido yo le tengo una enorme admiración a mis colegas mexicanos, porque se une no solamente los narcos, están las maras, muchos políticos corruptos, ¿no? Y aquí don Sergio conoce perfectamente de qué hablamos con esto, porque son políticos enormemente poderosos, como puede ser el gobernador de Coahuila, ¿no? O gobernadores de Michoacán, o lo que pasó en Ayotzinapa, ha sido una complicidad, una corrupción de altísimo nivel. O sea, estaba complicado. El general que era el ¿cómo se llama?, el jefe del destacamento militar, el alcalde, el gobernador, en fin, es terrible. Entonces, y las cosas que encubren, ¿no? Los negociados multimillonarios que encubren, hace que
la desesperación por silenciar y por imponer un régimen de silencio es terrible. Porque de hecho hay muchos periódicos en México que han dejado informar sobre cuestiones de sucesos. O sea, ya no, o sea, pueden haber ocurrido una matanza de 20 personas y simplemente no sale nada al día siguiente. Porque no se puede firmar. O sea, firmar una nota de ese tipo, ¿no? Es condenarse a muerte uno mismo, es un suicidio. Y ni siquiera no se firma, porque muchas veces son pueblos pequeños, pueblos más o menos pequeños, todo el mundo sabe quién escribe y quién dice algo, y los periodistas de la radio peor todavía, porque se están dirigiendo a las ondas, y si mencionan a alguno de estos capos, ¿no? Se están jugando la vida, ¿no? Entonces, lo que hay es como un régimen de terror, ¿no? Decretado por organizaciones criminales, ¿no? Pero que es igualmente efectivo. Entonces, pero ¿por qué ocurren estas cosas? Precisamente porque el nivel de violencia es muy grande. Ustedes saben cuál es la violencia en una sociedad se mide por la tasa de homicidios por 100.000 habitantes. Un homicidio no necesariamente significa un asesinato, ¿no? Un asesinato es un crimen, un homicidio no necesariamente. Pero si entre la tasa de homicidios el 70% son con armas de fuego, evidentemente es criminalidad, ¿no? Entonces eso se mide, la Organización Mundial de la Salud lo hace, son el número de homicidios por 100.000 habitantes en un año determinado. ¿Ustedes saben cuál es la tasa de España? ¿Tienen alguna idea aproximada? 0,8, ¿ok? ¿Saben cuál es la tasa en este momento en Caracas? 125. O sea, yo se los puedo además asegurar, porque a mí me secuestraron en Caracas. Estuve con una pistola durante 3 horas, mientras unos tipos nos daban vueltas tratando de extorsionarnos y negociar un rescate, ¿no? Es una situación muy peligrosa, porque muchos de estos eran policías, ¿no? Y nos dijeron que trabajaban para Hugo Chávez, ¿no? Una cosa o sea, son cosas inconcebibles. Si ustedes no han vivido una cosa similar, o sea, si no tienen una experiencia de vida más o menos prolongada en una ciudad latinoamericana muy afectada por la criminalidad, no tienen la menor idea de lo que puede ser eso. Porque el grado de tensión, del estrés que se le somete a una población es muy grande. Porque a veces uno no sabe si los chicos que uno manda al colegio todos los días van a regresar, porque pueden verse metidos en una balacera, ¿no? Entonces, ¿por qué algunas ciudades, algunos países tienen estos problemas más que otros? Por ejemplo, yo soy peruano, la tasa de homicidios en Perú, la media, son 10. O sea, estamos no es precisamente una situación muy cómoda, pero no es tan grave. En Chile y en Uruguay, que son los países de menor criminalidad, tienen 5. Pero Colombia tiene 30, la media de México es 30 también, pero claro, México es un paisote, es un país muy grande. Hay zonas que son muy tranquilas, pero otras realmente parecen de zona de guerra, ¿no? Por eso, vean ustedes Sicario, ¿no? Esta película que dirigió el director canadiense que se llama Denis Villeneuve, es un tipo de enorme sensibilidad. Es una película del año pasado, pero es una incursión militar de un grupo de comandos del ejército de los Estados Unidos que van a cazar, de la DEA, ¿no? Van a cazar a un narco en Ciudad Juárez, ¿no? Pero se ve cómo entran como una operación militar, porque realmente es una zona de guerra, ¿no? Ciudad Juárez en algún momento dado está con 120, ha sido la ciudad más violenta del mundo durante muchos años. Ahora es San Pedro Sula, tiene 187, está en Honduras. Acapulco, aquí América es Acapulco, justamente estábamos hablando, tiene 113. Cali en Colombia 83, Maceió en Brasil 79. En fin, hay una serie de ciudades que se han vuelto invivibles por la violencia. Ahora, ¿por qué? Eso es yo no me he cansado de escribir porque no llego a entender, por ejemplo, cuáles son las razones de que unos países sean tan violentos y otros no. Nicaragua, por ejemplo, es un país muy, muy tranquilo, pero está al lado de Honduras, que es un país que está prácticamente en guerra, ¿no? Donde realmente además son casos de violencia, de una crueldad extremada, porque
de lo que tratan, las bandas tienen que diseminar el terror, por eso es que hacen las snap movies de lo que hablábamos, o sea, filman las torturas y las ponen en internet. Yo he visto un snap movie de los narcos mexicanos, a un tipo le cogen, le sacan los ojos con una cuchara, y ahora cómo los desintegran los cadáveres en bidones de ácido sulfúrico, y eso todo lo ponen en internet porque necesitan propagar el terror. Y ahí en esta película de Sicario se ve, porque pasan los camiones de la policía y están los cadáveres colgados de los puentes, 3, 4, ¿no? Y no los bajan, no los sacan, por miedo. O sea, tiene que venir el ejército para bajar eso, porque esos cadáveres colgados del puente son un signo de terror. Están diciendo quién tiene el poder en la ciudad, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver, creo yo, es una de las hipótesis que tengo, donde ha habido mucha esclavitud, donde ha habido población negra sometida a la esclavitud, ha habido mucho odio, y eso dura durante generaciones. No me parece casual que Venezuela y Colombia, por esa razón, tengan ese grado de violencia, ¿no? Y el Brasil también, se nota mucho, ¿no? En Río de Janeiro, porque en las favelas, lógicamente, todos son negros o mulatos, ¿no? Prados o pretos. Los barrios más tranquilos son blancos, pero viven entre fortalezas, ¿no? Yo en Lima, a veces me invitaban sus amigos y estaba todo cercado con alambradas eléctricas y compostas que te piden tus documentos antes de dejarte pasar, ¿no? Entonces los ricos viven como en fortalezas, ¿no? Y rodeados de grandes cinturones de miseria, donde hay mucha violencia, ¿no? Entonces, pero en fin, habría mucho que hablar sobre esto y probablemente no llegaríamos a conclusiones, porque es todo muy tentativo, se están haciendo investigaciones en este caso, porque ese es un problema muy grave. Ahora que cada vez que una empresa, por ejemplo, española tiene que enviar ejecutivos, tiene que investigar muy bien cuáles son las situaciones de seguridad, porque les tienen que dar cuáles son los protocolos de seguridad, cómo tienen que moverse en la ciudad para poder trabajar, ¿no? Y entonces es un asunto que está adquiriendo cada vez mayor atención de los poderes públicos, de las organizaciones internacionales, y se está haciendo una investigación muy grande sobre estas cosas precisamente por la importancia que tiene para la marcha económica de un país. Ahora, se está avanzando. En Medellín, por ejemplo, durante la famosa esta serie de los narcos que están viendo ahora por Netflix, ¿no? Medellín llegó a ser la ciudad más violenta del mundo. Colombia en los años 90 llegó a tener 430 homicidios por 100.000 habitantes. O sea, realmente había una guerra. Y ahora no. En Medellín, por ejemplo, que fue el epicentro de toda esa violencia, es una de las sociedades más prósperas de América Latina y Colombia. Entonces algunos países han avanzado mucho, ¿no? Y de modo que no podemos ser fatalistas, pero en cuestión de la prensa, yo creo muy difícilmente podemos avanzar en cuestión de protección del trabajo de los periodistas si no se avanza primero en cuestiones de violencia, que como les digo en muchos países es estructural. Bueno, yo creo que por ahora eso es suficiente. Ya en el coloquio, si tienen alguna pregunta. Bueno, vemos entonces pues que hay unos elementos que resaltan aquí, que es el miedo, el miedo para mantener el poder, la hipótesis que tiene sobre la presencia de población negra, que es muy interesante. El racismo, en realidad. Claro, Sí, porque claro. el racismo es el desprecio a la vida, ¿no? Sí. Tu vida vale menos porque tu piel es más oscura, entonces lo desprecias, su vida vale menos, ¿no? Y en ese sentido, nosotros somos un país muy hipócritas, que los culpamos a los gringos de ser racistas. Yo creo que yo he vivido en Nueva York buen tiempo, mi padre, tengo hermanos en Estados Unidos. No creo que Estados Unidos sea más racista que Perú, porque las cosas que yo he visto en Perú, y es de racismo, y es contra los cholos, contra los indios, ¿no? Y mucha de la violencia de Sendero Luminoso estuvo movida por racismo, porque además eran gente indocumentada, que no tiene partidas de bautismo ni documentos civiles, y por lo tanto su vida no vale nada, porque no existe. O sea, no hay crimen porque no hay víctima. Si la víctima no existe, tampoco hay crimen, ¿no? Sí, es un elemento importante tratar. Y bueno,
Vamos entonces ahora al caso específico de México, con la participación del profesor Aguayo. Ya me perdí. El profesor Aguayo es académico y analista, nació en el estado de Jalisco, creció en Guadalajara. En 1971 llegó a la Ciudad de México a estudiar la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de México. Realiza su maestría, doctorado y postdoctorado en la Universidad de Johns Hopkins. El profesor ha estado trabajando en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México desde 1977 y tiene nivel 3 en el sistema de investigadores. Actualmente coordina el Seminario sobre Violencia y Paz en esta institución. Adelante, profesor. Bien, Bienvenido. gracias, América. Gracias, Luis Esteban, por esa presentación tan espléndida y tan ilustrativa sobre lo que pasa en América Latina. Yo voy a tomar una visión menos pesimista, en ciertos sentidos, porque en el trabajo las investigaciones que realizamos en el Colegio de México sobre un buen número de temas, lo que nos damos cuenta es que al mismo tiempo que hay historias de violencia, de muerte, de horror, también hay historias de luchas por la paz, resistencia, supervivencia y logros extraordinarios, y que en ocasiones enfatizamos demasiado la parte negativa que existe, no la voy a negar, la constato, la mido, pero también hay lo contrario. Estoy aquí porque me invitan de Holanda a dar una conferencia el mes pasado, en octubre, y ahí tengo la posibilidad de reunirme con algunos colectivos, uno de Inglaterra, otro de Suiza, Alemania y Holanda, y me comentan lo que han estado haciendo. Yo lo había visto a la distancia por la prensa, no estoy saliendo demasiado de México a Europa. Y lo que me doy cuenta es que existe una desconexión con una parte de México, es decir, en México están sucediendo muchísimas cosas simultáneamente, y lo que les planteo a los colectivos de los otros países, y hago lo mismo con ustedes, es que tomen al Seminario sobre Violencia y Paz como un referente para tener un intercambio de información, porque estamos dando cursos a policías federales, a gentes del Ministerio Público, a líderes cívicos, a víctimas. Estamos haciendo investigaciones muy concretas para entender la antropología de las masacres, de las tragedias, de las desapariciones. Y en ese sentido lo que estamos encontrando, Luis Esteban, a propósito de por qué hay paz y por qué hay violencia, En determinados lugares. sí, en determinados lugares, tiene que ver en lo que estamos encontrando con la existencia de capital social positivo o negativo. Ah, qué interesante. Es decir, más allá de que se influye, por supuesto, la raza, la tradición de violencia, depende la densidad que tenga el capital social a favor de la vida o el capital social a favor de la muerte, porque tanto el Estado de Derecho como el Estado paralelo, el crimen organizado, tiene su base social. Y esa base social es la que explica en buena medida por qué mencionabas a Nicaragua. En Nicaragua no hay violencia criminal porque hubo organización y hay organización social Sí, exacto. de base. Unas investigaciones que publicó CIDOF de Barcelona, de una investigadora cardenal, no recuerdo el nombre, Ana María me parece, sobre Guatemala y El Salvador, lo que encuentra es que en las zonas donde El Salvador y Guatemala tuvieron guerras revolucionarias en los años 80, en las zonas de Guatemala y El Salvador donde hubo guerrillas y bases populares, hay menos violencia criminal. En Honduras es el país más violento del Triángulo Norte porque no hay casi organización social. En consecuencia, el crimen organizado, las maras,
han podido crecer de manera muy fácil, vamos. Lo mismo estamos encontrando en México. En la Ciudad de México, por ejemplo, donde hemos medido y he estado haciendo encuestas sobre capital social negativo positivo en ciudades, Culiacán y Ahome, que son ciudades donde controla el crimen organizado, o la delegación Cuauhtémoc, que son intermedia de la Ciudad de México. Y cuando tú mides valores y cuando tú mides tasas de homicidio, te das cuenta que es determinante la organización social. Ahora, no tengo el tiempo para meterme a hablar sobre eso, o puedo ahondar un poco más si así lo desean. Me voy a meter al tema del periodismo, que tengo, mi primera columna la publiqué en el 71, tengo 55 años escribiendo, participando en medios, he participado en todos, menos la hojita parroquial, porque todavía no sé si me publicaban en Jalisco en la hojita parroquial, pero fui de los fundadores de La Jornada, estuve en el 1+1, en El Día, en fin, ahora escribo en Reforma, 16 periódicos, estuve con Carmen Aristegui hasta que nos corrieron. Mi primera columna, publicada en 1974 en El Día, la destruyó la Federal de Seguridad porque llegó y la destruyó en el suplemento cultural del Gallo Ilustrado porque hablaba de la corrupción de Carlos Jan González, un político del Estado de México ya fallecido. Voy a referirme a eso de una manera ordenada porque, si bien es cierto todo lo que dice, si no hay ninguna duda de el hostigamiento contra la prensa independiente, también es cierto que no nos han callado. Todo lo contrario, los medios de comunicación en México viven una primavera en términos de la capacidad que tenemos para incidir e influir. Y yo participo en Proceso, en Reforma, en Mural, El Norte, en los diarios más independientes del poder público en 16 estados de la República estoy participando y por tanto desde el Mañana de Nuevo Laredo, el Mañana de Reynosa, el de Matamoros hasta otros. Les voy a contar las razones por las que esto es posible, sin negar el riesgo. Pero lo que yo comento cuando me preguntan jóvenes periodistas, ¿y cómo le ha hecho para sobrevivir 55 años? Entendiendo el riesgo. Vamos, el análisis de riesgo es fundamental para poder sobrevivir en un medio hostil y esto tiene varios niveles. Me voy a referir a tres solamente para poderlo rematar en el caso de la solidaridad internacional, el papel que tiene, la importancia que tiene, no solo para el periodismo, sino para la supervivencia de los esfuerzos que hacen comunidades de víctimas para sobrevivir. Primero, la sociedad y los medios se adaptan al entorno de la violencia que existe. Es falso que no haya información. El Mañana de Nuevo Laredo dijo, ya no vamos a publicar información, eso es correcto, sobre el crimen organizado y dejaron de publicar, y lo mismo ha hecho los Mañanas de Tamaulipas. La prensa escrita sí está silenciada, pero surge la sociedad civil informal a través de las redes, que se convierten en formas muchísimo más efectivas porque no están mediadas por ningún interés mediático. Se la arriesgan. A la nena de Laredo la matan, por supuesto, que era una bloguera. Alguien de Valor de Tamaulipas también lo matan, que son blogs muy importantes en Tamaulipas. Pero la sociedad se da sus espacios. Porque durante los años de la guerra entre los Zetas y el Cartel del Golfo, 2010-2012, es cierto que no dejaban publicar nada. Pero voy al siguiente punto. Los criminales son comerciantes, son empresarios y entienden
que tienen que convivir con los medios de comunicación. Por tanto, el reto de los medios, del periodista, y eso me lo aplico a mí también, porque he sobrevivido, porque he ido leyendo los signos de los tiempos y he sabido hasta dónde puedo llegar en cierto momento. Luego voy a hablar de la demanda de Moreira, de por qué se da. Porque se da por razones que tienen que ver con información, con difusión de información. Pero en Sinaloa, el cartel de Sinaloa, el más poderoso del mundo, presencia en 55 países, dominan Sinaloa. Escribo en el noroeste de Sinaloa. Ellos, me decía la subdirectora de información, les piden a sus reporteros que se uniformen para poder cubrir la violencia en Badiraguato, en las zonas más violentas, porque el cartel de Sinaloa tiene órdenes de respetar a los periodistas. ¿Por qué? ¿Han pactado? No necesariamente, hay un pacto implícito, es decir, no es un, sí, tiene razón que han pactado, pero hay el deseo de no antagonizar a la sociedad civil. Ya. Porque el cartel de Sinaloa, Es tácito. no, el cartel de Sinaloa vende drogas, no controla la población. Ya. A lo que voy simplemente es que en cada ciudad, en cada región, los periodistas se van adaptando o no se van adaptando. ¿Por qué los matan? A ciencia cierta no sabemos cuántos estuvieron metidos de cómplices del crimen organizado y cuántos eran independientes. Es uno de los grandes problemas que tenemos. Porque el crimen organizado tiene base social. Yo creo que Regina, la corresponsal de Proceso, era independiente y por supuesto que lo era. También sé que a don Bagoyo, un periodista de Coatzacoalcos, lo matan porque él accidentalmente identifica a un capo sin darse cuenta y el capo lo manda a matar. Cada caso es diferente, pero si bien hay terror en algunos estados, en otros es un equilibrio permanente e inestable que permite ir sacando información. Río 2 en Sinaloa saca más información a veces que el noroeste. Las redes sociales de Tamaulipas transmiten información que tiene uno que estar filtrando porque a veces el ejército les pasa boletines para que los difundan, porque hay una guerra. Es periodismo de guerra, ahí sí. Quienes están en estados como Tamaulipas es periodismo de guerra, que se rige con otras reglas como cualquier corresponsal de guerra que va a cubrir la batalla de Alepo sabe. Pues no basta llevar la insignia de prensa, sino que hay que entender las redes locales. Entonces, y no es lo mismo el DF, en el cual tampoco es lo mismo quienes tenemos más visibilidad y quienes tenemos menos. Y la tarea de quienes tenemos más visibilidad es dar cobertura a los que tienen menos. Claro, pero es más peligroso en ciudades pequeñas. Entonces. Por supuesto. Claro, Por supuesto. Están Sí. más expuestos. ¿No? Totalmente de acuerdo. Ellos son los que están más expuestos que quienes estamos en las ciudades grandes. Claro. Total. Y dentro de las ciudades grandes, quienes estamos en ciertos medios, tenemos todavía más. Y quienes estamos en prensa, radio y televisión, estamos todavía en otro nivel. Y quienes estamos en prensa extranjera, es otro nivel. No estoy esperando no parecer arrogante, pero es para explicarles cómo trabajamos. Ese es el primer punto. Segundo, que me lleva, y que es fundamental, estamos operando en un país con el poder fragmentado. Y eso es determinante. En muchas fracciones. No es solo el cartel de Sinaloa, los Zetas, el Golfo, la familia michoacana, el cartel Jalisco Nueva Generación, sino que a su vez están subdivididos. El poder del presidente es muy relativo. Ahí tienen a veces más poder gobernadores como el de Veracruz, Duarte, que sí era un salvaje, un asesino, al parecer.
Vamos, la manera como manejaba el poder y el dinero era muchísimo más brutal de lo que lo maneja Enrique Peña Nieto y Los Pinos y su jefe de comunicación social. Son niveles. El reto de los periodistas, de los analistas, es entender la lógica de los grupos sobre los que uno va a escribir o investigar. Porque es ese poder fragmentado el que abre los espacios y los resquicios. Si tienen un buen análisis de riesgo y un buen análisis de la realidad, es posible incidir con información bien tejida y abrir más brechas y armar coberturas para proteger a grupos amenazados. Porque es una batalla, como si fuera la guerra de las galaxias, entre el bien y el mal. Muy teñida de grises, por supuesto, porque no hay ni blancura ni negrura absoluta. Es un país en guerra, en reconfiguración de sus tejidos sociales, sus tejidos de poder. Por tanto, es muy complicado. No quiere decir que no haya bien ni mal. Yo sé con quién me voy a cenar y a quién le confío y con quién voy a comer para intercambiar información. Caso de los Moreira. Para darles el contexto de lo barroco y lo que fue y que sigue siendo esta batalla con Moreira. En enero, cuando él lo detienen, aquí en España, creo que fue el 17 de enero, miércoles o jueves de enero, llega la noticia de decir lo que voy a escribir, empiezo a reunir información de lo que tengo, las bases de datos, y confirmo que el tipo pues tiene fama de corrupto y que todo el mundo lo acusa de corrupto. Hablo España, Madrid, y una de las fuentes de aquí me manda el acta de la Audiencia Nacional con el cual le encarcelan. Y en efecto ahí dice está detenido por lavado de dinero, presunción de lavado de dinero, pertenencia a crimen organizado. Es decir, el tipo sí traía... Publico la columna y hago 3 afirmaciones. Las enumero porque tienen sentido para la historia que viene después. Fue omiso ante la violación de derechos humanos en su estado cuando era gobernador 2006-2011. Es ejemplo, paradigma de impunidad y tiene olor a corrupto. Esas son las 3 afirmaciones que hago, cada una sustentada en diferentes informaciones. En ese momento yo estaba ya negociando con su hermano, el gobernador de Coahuila, para que entregara la información sobre una tragedia de desaparecidos en Allende, Coahuila, que espero que le hayan circulado. Es este folleto que acaba de salir el mes pasado, el 9 de octubre, que lo traje. Pero él decía que sí, Rubén Moreira, hermano de Humberto, pero no me decía cuándo, entregar los expedientes judiciales, lo cual pues es muy complicado jurídicamente. En julio, Humberto mete la demanda y el mismo día que la mete, una fuente de Poder Judicial se la transmite un amigo periodista que me la envía directamente y dice, te están demandando. El mismo día, antes de que me notificaran, yo ya sabía que me había demandado y eso me dio 5 días que fueron vitales porque estuve preparado, hablé con mi periódico, con Reforma, llegamos a un acuerdo y ellos sacan la noticia los primeros días, en algunos momentos de julio, no me acuerdo la fecha. En primera plana, es una bomba porque me demanda por 10 millones de pesos, lo cual es absurdo porque no puede demandar, es como si él le dijera al juez, mi honor vale 10 millones de pesos.
cuando es el juez el que tiene que determinar cuánto vale en todo caso el honor. Y en la Ciudad de México, donde me demanda, hay un límite de 20,000 pesos de indemnización. Por tanto, aquello era una aberración jurídica, lo que me dicen los abogados. En el momento que lo saca Reforma, ese mismo día se hace un escándalo y me habla el hermano de Humberto y me dice: profesor, mi gobierno se deslinda de la demanda. Pues me autoriza a difundirlo, gobernador, con mucho gusto. Usted dígalo, me deslindo de mi hermano. Y le pregunto: ¿y cuándo me va a dar el expediente de Allende? Mañana, si quiere. Venga, si se lo entrego. Dije: no, pues, perfecto. Doy la noticia. El hermano Rubén me entrega el expediente, sale el informe y en el camino puedo demostrar que Humberto fue omiso, con documentos oficiales del estado de Coahuila, que él sí fue omiso a las violaciones de derechos humanos en su estado. Ninguna duda. El mismo hermano Rubén me declara, para ser citado, que no se había hecho nada por los desaparecidos. Eso tiene importancia judicial. Lo menciono porque muestra las contradicciones. No era lógico que un hermano traicionara a otro hermano. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Pues podemos especular todo lo que quieran, pero no importa. Son las contradicciones y la fragmentación del poder que permite que lo que Humberto quería era distraerme e intimidarme para que no hiciera esta investigación, para que no coordinara la investigación. En cierto sentido lo logra, pero fracasa, porque me da elementos oficiales para sustentar una parte de mi trabajo. Esa es la contradicción en la que nos movemos. La historia no ha acabado, por supuesto. Lo liberaron a Moreira. Aquí, a una semana después, pero cuando yo publico esto estaba en la cárcel. Bien. Por tanto, como periodista mis fuentes eran impecables. Un acta de la Audiencia Nacional, ni más ni menos, para empezar. Ahora tengo una cita del hermano gobernador diciendo que no había hecho nada para proteger desaparecidos. Vamos a ver, yo ahora regreso a México y ahora viene la ofensiva. Vamos a ver, porque esto no acaba, todavía faltan muchos capítulos, pero lo menciono porque el periodista, como el defensor de derechos humanos, porque yo hago estos tipos de investigación aplicada a favor de una causa, no nada más a favor de mi engrandecimiento, el engrandecimiento de mi nombre, porque eso, bueno, está muy bien, el ego se siente reconfortado, pero a mí no me interesa tanto eso, sino que la investigación sirva para nuestra investigación. Tercer factor: solidaridad nacional e internacional. Si estamos sobreviviendo y avanzando es por la solidaridad. Yo les podría hablar de la solidaridad que he estado recibiendo a raíz del juicio de Moreira, extraordinaria, vamos, impresionante. Pero les menciono otra de una colega, Carmen Aristegui. Tiene 5 demandas, yo tengo una y ella tiene 5. No le están cobrando un centavo los abogados, es defensa pro bono. Porque en México hay un tejido social que no está dispuesto a dejar que nos silencien o que nos callen. Y les podría contar historias de la manera como nos protegemos. Somos un gremio muy rijoso, combativo, incluso entre nosotros, llenos de envidias. No somos un ejemplo de solidaridad humana, pero llegado el momento, siempre hay los grupos que nos apoyamos entre nosotros.
yo en los 55 años que llevo en estos trotes, podría contarles docenas, centenares de historias de solidaridad, de gente que me ha hablado y me ha dicho, yo tengo esta pieza, este pedazo de información, úselo como quiera, no me mencione, pero aquí está la información para que la maneje. Y la solidaridad, además de que hay organismos civiles bien importantes, hay organismos de Estado que también protegen a periodistas. Es correcto criticarlos porque burocratizados, ineficaces, todo lo que ustedes quieran, pero existen. Ahí están, podemos recurrir a ellos. Yo estoy dentro de un mecanismo de protección que, digamos, ¿hasta qué punto me da protección? Bueno, a veces sí, a veces no, depende. Pero es una pieza en un panorama más complejo. El ejercicio del periodismo sí. No es lo mismo hacerlo en Madrid o en Washington que en cualquier ciudad de México. Definitivamente no es lo mismo porque el grado de incertidumbre en el que vivimos es muchísimo mayor y el esfuerzo que tenemos que hacer para estar actualizando los análisis de riesgo también es mayor. Pero esto no quiere decir que no lo podamos hacer, que no sea estimulante, que no logremos éxitos que nos llenan de satisfacción y orgullo y nos permiten seguir avanzando. En el diario donde estoy, Reforma, cada día es un golpazo a tal o cual corrupto, tal o cual abusivo, vamos, es permanente el acoso. Y el acoso que hay, el cerco de publicidad que tiene Reforma es brutal, pero sigue adelante porque es gente convencida de lo que está haciendo. Y lo mismo, Carmen, ya vamos a regresar al aire en cualquier momento. En las próximas semanas ya estamos casi listos por internet, pero vamos a regresar. Viene la solidaridad internacional. Existe, es real y es fundamental. Y se expresa de múltiples formas. Financiamientos, premios internacionales. A Carmen le acaban de dar el Knight, el premio en Washington la semana pasada. Estuvo uno de los presentadores de CNN. Es decir, nos hacen sentir permanentemente. En mi caso, las universidades, porque yo soy profesor, pero a mí las universidades en esta etapa me han dado un arropamiento bien importante para yo poder salir y estar tiempo. Soy profesor visitante en Harvard, voy cada año permanentemente, y eso, ya mencionarlo en México, que estoy en esa universidad de tanto peso académico, pues impacta. Pero está la ONU con sus relatores, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sus relatores, el de libertad de expresión, sobre todo, que es... Cuando me demandaron, le hablé por teléfono y estuvo en una mesa redonda en el colegio dando solidaridad de Edison Lanza, clarísimo en el problema de que el uso de la demanda en toda América Latina contra periodistas es una nueva arma de hostigamiento contra el periodismo independiente. La Unión Europea, es decir, sin caer, porque tampoco voy a negar el horror, ni voy ni les quiero dejar una impresión errónea de que vivimos en un país democrático y maravilloso, no es cierto, pero vivimos en un país en el que hay espacios para dar una batalla que a veces ganamos y a veces perdemos por la libertad de expresión. Y que en esa batalla es importantísimo contar con la solidaridad de la diáspora mexicana que ha tenido que salir del país por falta de empleos, por miedo, lo cual es legítimo, vamos, ¿no? Yo no critico a nadie de los jóvenes que quieren hacerse un espacio fuera, pero que sí es necesario que
fortalezcamos. A mí me quedó claro en Holanda que es necesario fortalecer los nexos. Yo hablo del espacio en el que participo, que es la academia. A raíz de eso les pedí en el colegio que empecemos a hacer, que además necesitamos para los cursos que impartimos, pequeñas historias en video historias de horror, pero historias de éxito. Porque les pongo, todos ustedes han oído hablar del pozolero, supongo, ¿no? Muchos de ustedes. ¿Sí? Algunos no. No sabes. El pozolero era el encargado de un cartel en Tijuana, de los Arellano Félix, de deshacerse de los cuerpos. El Señor de los Cielos, ¿no? No, el pozolero. Ah, el pozolero. No, el Señor de los Cielos es Vicente Carrillo, Amado Carrillo. Este está en Ciudad Juárez, este está en Tijuana. Deshace 300 cuerpos, lo detienen, y en la casa donde deshizo, cocinó es el término que emplean los cuerpos, el padre de un joven desaparecido, don Fernando Oseguera, desaparecido en el 2009, funda una organización de desaparecidos para buscar a los desaparecidos, entre ellos su hijo. Y ha hecho un trabajo extraordinario. ¿Y qué es lo que quieren? Crear un memorial en esa casa, es una choza, no es ni siquiera una casa, pero crear un memorial para honrar a los 300 desconocidos, muchos de ellos que fueron destruidos, cuyos cuerpos fueron destruidos ahí. Después de Holanda le escribió a una colega, la diáspora también, Alejandra Delano, profesora en la New School, que ella tiene un programa de memoriales, y le dije, mira, ¿qué te parece que proponga a las comunidades de mexicanos en otros países, o que propongamos, que adopten un grupo de familiares de víctimas para que los acompañen en la lucha por lograr construir memoriales, porque todos quieren crear memoriales, es natural. Sus hijos desaparecieron o hijas, cuando quieren crearles un lugar para honrar su memoria. En la Ciudad de México más o menos se ha avanzado en algo, en Cuernavaca, ahí en Tijuana lograron que les dieran la casa, pero ahí hay una batalla sobre si el memorial es para honrar a los muertos o para honrar la vida, y don Fernando Ceguera, que es el papá, dice, yo quiero honrar la vida, a mi hijo ya me lo desaparecieron, yo quiero que este lugar sirva para que sea permanentemente un recordatorio de la importancia de la vida. Es decir, hay una florecer de las luchas por la paz entre la sociedad mexicana y entre las víctimas que vale la pena que se enteren. Lo que vamos a hacer en el colegio en el 2017 son pequeñas historias, en 5 minutos contarles la historia de doña Luz María Dávila, de Fernando Ceguera, que es al mismo tiempo un horror y un canto a la vida, en el sentido de que hay los deudos que están luchando por combatir el horror. Ese es el tipo de acompañamiento que me parece sería muy fructífero en el mediano y largo plazo. Por supuesto, nosotros lo único que vamos a hacer es transmitir la información, no tenemos la capacidad, es una institución académica, no somos activistas. Para eso hay otras organizaciones, nosotros simplemente daremos la información que la necesitamos además para construir un memorial, una memoria viva de lo que se ha hecho en todo el país, porque lo que les estoy contando sobre don Fernando se replica en todo el país. La gente no se ha quedado, no toda, por lo menos, muchas sí, pero no toda, a llorar la desgracia de la muerte, sino a celebrar la vida. Y creo que
que al mismo tiempo que reconozcamos y de ninguna manera, Luis Esteban, estoy de desacuerdo con tu diagnóstico, así es correcto lo que dices, pero también hay necesidad de reconstruir las batallas que estamos dando cada uno en nuestro espacio, cada uno desde nuestras posibilidades para lograr que no nos callen, al menos a nosotros o a mí no nos han callado. Y no veo viable que lo hagan, pues ya está Enrique Peña Nieto yéndose, vamos a ver quién llega. En cierta forma hay como miedo, menos miedo, ¿no? Cuando entiendes el riesgo, lo logras manejar, sí. Sí, además las movilizaciones han sido muy importantes, además sin precedentes. Lo de Ayotzinapa, es que el problema es la impunidad Claro. Prolifera cuando a la gente se rinde a la pasividad, ¿no? Lo positivo de lo de Ayotzinapa es que han salido a la calle, ¿no? Las víctimas, o sea, han organizado realmente un movimiento social que ha tenido mucha visibilidad. Y eso es importantísimo para el apoyo popular y sobre todo para que la impunidad no reine, ¿no? Porque repercute en el mundo entero. Entonces el propio gobierno mexicano no le interesa que se deteriore tanto su imagen, ¿no? Y eso, para eso el paso que dieron las víctimas de Ayotzinapa de salir, de movilizarse, ha sido muy importante. A veces los mexicanos no tenían esas tradiciones, había mucho miedo probablemente, ¿no? Pues sería lo que... Bueno, pues hemos quería tenido decirles. dos participaciones muy interesantes que nos han dado muchos claroscuros, muchas luces en medio de ese contexto pesimista. Tenemos entonces pues que ver las oportunidades, como dice el profesor, que hay de incidir y de revertir la situación en la que estamos viviendo, tomar en cuenta el papel de la sociedad articulada, de la sociedad civil articulada, del apoyo de la comunidad internacional, de esa emergencia de los medios electrónicos en los que sí podemos tener más incidencia más allá de la prensa escrita, sin dejar de tomar en cuenta ese panorama de violencia y el contexto que hay todavía en los países, ¿no? Entonces, teniendo ya el contexto general y el específico y viendo estos claroscuros, estas luces, pues abro la sesión de preguntas. Quien quiera participar, por favor, vamos a ir tenemos media horita para poder tratar de tener las mayores participaciones concisos y para decir hacia quién va dirigida la pregunta. Vamos, si quieren, por orden de quien levante la mano. Miguel. Hola, Marcelo, igual. Hay una similitud aquí en Europa, en España sobre todo, de presión hacia los medios referente al modus operandi, ¿no? Allí los matan, pero aquí los condenan a los ostracismos, se los sacan de las emisoras, de las cadenas, de los periódicos, los echan. Y entonces estaba pensando en eso. O sea, aquí no llega a la sangre al río, como se suele decir, pero sí que hay un modo de presión que las élites de Grupo Prisa y esta gente que lo sacan. Cualquier periodista que se sale un poco de la linde de la información, todos esos periodistas los sacan. Esa es una reflexión un poco... Los poderes económicos, sobre todo aquí. A mí me consta que hay una omertad sobre grandes grupos, bancos y grandes grupos económicos en los que no se puede decir nada. De hecho, yo tengo una prohibición expresa de mi director de no publicar escándalos corporativos de empresas españolas en América Latina, que yo conozco muchos, ¿no? Nosotros no tenemos ese tipo de censura, pero aquí no se puede decir nada. Y es muy estricto la forma en que se ejercen esas presiones. Nosotros, por ejemplo, tenemos suscripciones colectivas y publicidad de grandes empresas, Endesa, Iberdrola, Repsol. Si uno de estas grandes empresas te retira la publicidad o te deja de
comprar una serie, un número de ejemplares todos los meses de cada número que sacas, te hunden, ¿no? Entonces no se puede decir nada, ¿no? Y bueno, ya no te digo con la monarquía, ¿no? Que eso es otra, o sea, que la libertad de expresión en España es bien relativa en ese sentido, pero ante el poder económico, ¿no? Y gubernamental también. En política es poco, el tipo de libertad es más grande, ¿no? Pero en todo caso estamos hablando de niveles de corrupción infinitamente más bajos que hay en América Latina. Por ejemplo, el señor Moreira al que se enfrentó don Sergio fue presidente del PRI, si no me equivoco, ¿no? Entonces, y gobernador de Coahuila, o sea, eso es realmente un poderosísimo cacique político, y eso en México son palabras mayores, ¿no? De hecho, cuando cayó Moreira, aquí lo detuvieron en Madrid, inmediatamente el presidente Peña Nieto le dijo al embajador que movilizara toda la embajada para que saliera libre, ¿no? Entonces, son poderes económicos, son poderes que se manejan, es otra dimensión, ¿no? Es mucho más serio lo que uno se juega allá, porque precisamente los equilibrios de poder son más precarios, ¿no? El grado de impunidad es altísimo. En México, por ejemplo, ¿cuánto será el grado de impunidad? 90%. 95. Sí, es altísimo, o sea, no se condena, no llegan ni a procesarse. De hecho, la gente no denuncia los delitos porque saben que no sirve de nada. O sea, el día siguiente del secuestro express que me hicieron en Caracas, estaba yo con mi hermano y su novia. La novia tuvo que ir a denunciar porque robaron la camioneta en la que nos estábamos, o sea, nos hicieron una emboscada. O sea, salieron 4 tipos con pistolas y uno tenía una recortada. Y claro, se llevaron un coche, una camioneta 4x4 de $50,000. Con eso ya se hicieron la noche, por eso es que nos dejaron libres. Pero el día siguiente, Cindy tuvo que ir a denunciar el robo porque esa camioneta lo hubieran podido utilizar para otros crímenes. Y si estaba su nombre, ¿a quién le iban a echar la culpa? O sea, tenía que denunciarlo, necesariamente. Y uno de los secuestradores estaba en la comisaría y le dijo así, que se callara la boca, ¿no? Y le hizo el gesto, o sea, si la policía es la mafia, estás pues bien jodido. ¿A quién te vas a quejar? Entonces lo que pasa es que no se denuncian los crímenes. De hecho, a mí no se me ocurrió denunciar el secuestro, si eran policías, ¿no? ¿A quién le vas a denunciar? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas no tiene nada que hacer. O sea, en Europa hay un Estado de Derecho, ¿no? Y en Estados Unidos también. Entonces, el grado de corrupción del Poder Judicial también es básico para reducir esto, ¿no? Porque en la medida en que intereses poderosos pueden sobornar a jueces, a fiscales, es prácticamente imposible. Es como una pelea entre un Goliat, un gigante y una hormiga, ¿no? No se puede hacer mucho, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. Gracias, Vicente. Bueno, en México hemos visto muchos casos, los últimos conocidos, de periodistas, sobre todo Rubén Espinosa, Sí. que ha salido huyendo de Veracruz. Obviamente Duarte lo estaba por ahí acosando y ha terminado en un asesinato. ¿Y qué pueden hacer los periodistas, todos los periodistas que no tienen la visibilidad que tiene usted, o los activistas, para no estar en peligro? Es un problema real, vamos, no lo quiero minimizar. Presido un organismo que representa jurídicamente a periodistas amenazados, Propuesta Cívica, y trabajo con Artículo 19, entre otras organizaciones que estamos haciendo trabajo de protección ya y varía de estado a estado, pero dentro de las limitaciones, y no estoy queriendo justificarlo porque sí Veracruz fue y es un estado muy peligroso para la prensa independiente, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán.
lo que se está haciendo a través de un mecanismo de protección creado por el gobierno federal en gobernación para proteger a organismos defensores de derechos humanos y periodistas es que se les logra algún grado de protección, de medidas cautelares, se les cambia de residencia. Estamos todavía por un largo camino que recorrer para poder impartir esa protección, pero ya somos 500 periodistas bajo este sistema de protección. No estoy diciendo que sea perfecto, de hecho soy muy crítico del mecanismo y de otros organismos públicos de derechos humanos. Sin embargo, lo que también he observado es que en la medida en la que se arma una buena defensa y se le da un buen seguimiento al caso y el periodista se toma en serio las medidas de protección recomendadas por los especialistas, mejoran los márgenes de protección. Eso también es verificable. No en todos los casos, por supuesto, pero sí hay mejoría. Y además que está creciendo el número de organismos gremiales o de grupos que se unen para buscar fórmulas para protegerse a sí mismos de diferente manera. Es siempre difícil, vamos, porque ¿cuál es el reto analítico? El gobierno de Enrique Peña Nieto como el de Calderón salían a decir que todo iba mejorando. Una visión errónea, la visión de quien denuncia legítima de decir que todo está negro, también legítima. Vamos, porque son dos formas de presentar la realidad. En el trabajo del día a día nos movemos en grises que son los que yo les estoy queriendo proyectar. Depende del caso. Depende de cada caso, de cada estado, de cada región, el diagnóstico que tenemos que hacer. No estoy defendiendo el trabajo hecho por el mecanismo, no lo hago, pero también sí creo, porque lo veo cotidianamente, que en la medida en la cual uno se pone a trabajar para crear barreras de protección, para entender la dinámica sobre quién se va a escribir, en pocas palabras, de profesionalizar el trabajo, se mejora. Ahora, allí con Rubén hay una historia también, la poca solidaridad de las empresas periodísticas. Las empresas periodísticas hacen lo posible por no involucrarse en la defensa de un periodista amenazado por el costo que tiene. Es muy costoso defender a alguien jurídicamente. Pagar a los abogados, ¿no? Buenos abogados son muy costosos. Sí, claro. Muy costosos. Litigar, ¿no? Entonces, y además los salarios que se pagan, Rubén era freelance. Y un freelance vende sus fotos en 5 pesos. Salvo que se publiquen. Si se publican son 50, 100 pesos. Es decir, no estamos hablando también de una economía en la cual tenemos que abordarla para ir reformando estructuralmente las condiciones. Porque no basta con defender, no basta con denunciar y no basta con defender. Muy bien, en unos casos tenemos que modificar las condiciones estructurales. Que esa es una historia diferente, supone cambio de leyes, reforma del mecanismo, obligar a que el mecanismo, y ahora traigo una batalla con el mecanismo, traigo muchas batallas de las cuales no hablo, una de ellas es contra el mecanismo de protección de periodistas del gobierno federal para la FEADLE, que es la Fiscalía Especializada de la PGR, no sirve para un carajo. Acaban de cambiar a su procurador y acaban de nombrar a una subprocuradora, Sarirene Herrerías, lo estaba leyendo ayer, quien sé que es muy buena. Bueno, pues con ella hay que trabajar para ver cómo vamos a mejorar.
porque hay un problema. Si quieren les sigo con los problemas. Los ministerios públicos no se especializan, los van cambiando. Entonces se capacita un ministerio público en delitos contra la libertad de expresión. Más o menos se entiende cuáles son los delitos y luego lo cambian. Todos esos problemas. Al mismo tiempo que denunciamos, hay un dicho así muy majadero que me lo dicen mis amigos. El lema que yo tengo es madreando y proponiendo a los funcionarios, es decir, hay que darles, pero también decirles, bueno, aquí está una solución posible, porque no podemos nada más quedarnos ya en el plano de la defensa de los casos, eso me refiero, no de la denuncia, por mí que se lo merecen eso y más, por supuesto, si nos corrió Peña Nieto por lo de la Casa Blanca, vamos, así que no le tengo ninguna simpatía, pero tenemos que trabajar con el Estado para lograr fórmulas. Si no trabaja víctimas y Estado, no vamos a encontrar fórmulas para poner barreras a la barbarie. Ese es el dilema. ¿Sí? Pero ¿cómo se puede trabajar con un Estado cuando no se confía en el Estado? O sea, una comisión ad hoc para la defensa de la libertad de expresión y los periodistas. Eso ya es muy sintomático, que en un país haya una comisión creada solo para la defensa de la libertad de expresión. Por ejemplo, igual en Veracruz, que es un caso concreto, vale, pero Veracruz, esa comisión independiente, pero quieras o no, depende de gobernación. Los puestos los pone directamente el gobernador por su equipo. Y muchos periodistas, yo he trabajado en México un poco, y muchos periodistas se quejaban precisamente de que cómo van a pedir ayuda a una comisión de la que no se fían cuando la gente que le tiene que dar la protección es la gente que a lo mejor les está vigilando también, o les está en los actos públicos les está presionando con miradas o con frases determinadas. Cuando les ocurre algo no van a acudir a esas personas, a esas instituciones. Yo, por ejemplo, cuando trabajo en México, trabajo como periodista extranjera, española, con mi pasaporte español. En mi experiencia, por ejemplo, personal, yo he recibido mucho más apoyo y me han organizado una especie de comité de control en mi estancia en México, y periodistas mexicanos que van a seguir estando en ese... O sea, que son de allí, que viven allí, que trabajan allí, que están allí, no han tenido esa protección, claro. Aun habiéndola demandado. Yo, desde España, he mandado un mail y he recibido un botón del pánico. Entonces, no sé si hay una gran parte del problema también desde el propio gremio, las propias empresas, que apuntaban también el dinero, por supuesto, los sueldos míseros que se pagan a los periodistas y la visibilidad de esos periodistas. Me preguntaba un poco ahí también, estos periodistas que ya están en una situación en la que son portavoces de otros periodistas que no tienen esa posibilidad, ¿no creen que a lo mejor desde el propio gremio del periodismo debería intentar reforzar y proteger a los periodistas que están más por debajo, dándoles visibilidad, hablando de ellos, apoyándoles cuando se quejan? Son varios elementos los que menciona, sí, y de diferentes niveles, todos relevantes. Primero, la desconfianza es de los periodistas a los funcionarios y de los funcionarios a los periodistas. Es de los dos lados. Ese es uno de los grandes problemas. Dentro del Estado mexicano sí hay funcionarios más dispuestos a hacer su trabajo que otros. El caso de Veracruz era terrible porque estaba corrompido todo el sistema del gobierno del Estado por dos gobernadores, Fidel Herrera y por Duarte, el cónsul mexicano en Barcelona. Hubo una corrupción sistémica en Veracruz, por tanto, ese era un Estado especial que ni siquiera el gobierno federal podía controlar, porque tenía la protección del presidente Enrique Peña Nieto, hasta hace muy reciente. Por tanto, ahí tenemos un caso especial, Veracruz, que vamos a ver qué pasa con la llegada del nuevo gobernador de Yunes.
En teoría, y ahí va mi primera respuesta, ahí se abre un resquicio para trabajar con los nuevos funcionarios encargados, porque ahí tiene una comisión estatal para asistencia, ayuda a periodistas. No todos los estados la tienen, por cierto. Veracruz sí la tiene. El caso de Veracruz hay que trabajarlo en específico. Yo me estaba refiriendo en estos comentarios que hice al gobierno, a la estructura del gobierno federal. Y me estaba refiriendo a dos instancias, la FEADLE de la PGR y el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas amenazados. Ese es el título muy largo. Con el mecanismo ha ido mejorando gradualmente porque se crea una junta de gobierno paritaria entre organismos de la sociedad civil, periodistas y funcionarios del Estado. En consecuencia, con la asesoría de Freedom House de Inglaterra y de colombianos, ha ido mejorando el nivel técnico. La organización que yo presido, Propuesta Cívica, representamos unos 45 periodistas ante. Les damos asesoría gratuita, jurídica, que es la más cara, a los periodistas para que la representación ante el mecanismo, lo cual es importante por muchas razones. Por ejemplo, para que los cambien de residencia durante algunos meses y les paguen la estancia en otra ciudad y los viáticos para que puedan vivir. Esos son remedios. El problema estructural está en muchos otros lados. En el Colegio de México, el programa que coordino de Seminarios sobre Violencia y Paz, estamos dando cursos sobre empatía, poniendo en 2 salones simultáneos un grupo de víctimas y un grupo de funcionarios que trabajan con víctimas. Estamos haciendo, es un esfuerzo muy académico, muy metódico, con evaluaciones para dar seguimiento individual de cada funcionario y cada víctima, cuáles son los detonantes de la empatía, lograr la confianza. Sí, claro. Indispensable. Lo más difícil de todo. Dificilísimo, el concepto de empatía es dificilísimo. Esa es una de las vertientes que estamos haciendo. Hablo de lo que yo estoy trabajando, pero no es lo único. Con artículo 19 estamos discutiendo un programa para contratar a una abogada experta en América Latina para que nos haga un estudio sobre el tema del uso de las demandas como método de intimidación. Entonces me acaba de llegar el correo de que ya consiguió el dinero. Todo esto cuesta dinero. Vamos, así, en plata tenemos que meterle dinero para poder pagar abogados, pagar viajes, gente, ¿no? Ahí yo creo que podría anotarse algo interesante. Claro, lo primero que notamos, inmigrantes latinoamericanos que llegamos a países más desarrollados, es el gran grado de confianza pública que existe, ¿no? Aquí la actitud normal, instintiva de la gente es confiar. O sea, uno va a un banco, va a pedir un crédito y el banquero le va a querer vender el crédito, para eso está. O sea, el problema muchas veces en nuestros países es que el grado de cinismo es enorme. Lo primero que uno piensa cuando uno conoce a alguien desconocido, lo que prima es la desconfianza. Este tipo, ¿qué quiere de mí? ¿No? Eso es algo que no se ve aquí, ¿no? Y en cualquier país que tiene un relativo desarrollo se ve que la cohesión social es muy grande, porque tiene mucho que ver con la confianza. Y justamente yo, en un libro que escribí sobre la formación de las naciones en América Latina, este es un paisaje que se llama, de un libro de un escritor mexicano que se llama Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México. Me pareció fantástico la forma en que definió cuáles las actitudes instintivas de los mexicanos. Dice, el aspecto más destacado del carácter mexicano es la desconfianza. El mexicano no desconfía de nadie en particular, sino de todos los seres humanos en general.
Su desconfianza no se limita siquiera a la raza humana, abarca todo lo que existe y sucede. Si es un hombre de negocios, no cree en los negocios. Si es un profesional, no cree en la profesión. Si es un político, no cree en la política. Es la persona menos idealista imaginable. Muy excesivo, pero yo les puedo decir que esto fue parecido en el Perú. O sea, no creemos en la policía, ni en el Poder Judicial, ni en los presidentes, ni en los políticos, en nada. O sea, el cinismo es absoluto, ¿no? Porque por eso es que las organizaciones que mejor trabajan son las familiares, como las mafias, ¿no? Se ven las mafias étnicas de los sicilianos, ¿no? De los albaneses, están basados en vínculos familiares que son indestructibles, porque es la única forma en la que tú puedes confiar son en tus hermanos, en tus padres y tus primos, y mucho, ni siquiera en tu mujer, ¿no? Entonces, eso funciona mucho y se ve también en la política, por de ahí las dinastías políticas y la forma en que existen círculos muy cerrados, ¿no? Precisamente por lo bajo de la confianza pública. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Porque está detrás de todo, ¿no? Está detrás sobre todo de la corrupción, ¿no? Pues la gente no vota, tienes unos niveles de abstención enormes precisamente por ese cinismo. ¿Saben ustedes aquí en el referéndum de Colombia, ¿no? Por el acuerdo de paz? Aquí en Madrid hay por lo menos 100.000 colombianos. ¿Saben ustedes cuántos fueron a votar aquí en Madrid? El 8%. O sea, Colombia se jugaba su futuro y sin embargo el grado de abstención fue el 65%. El 8% votaron. En el referéndum 37, 38%. ¿No? O sea, en Aracataca, que es el pueblo donde nació Gabriel García Márquez, no votó nadie. Nadie. O sea, imagínense, eso es como Comala, ¿no? Que el famoso pueblo de Juan Rulfo, donde todos estaban muertos, eran fantasmas. O sea, cívicamente, los colombianos es un pueblo fantasma, porque si no ejercen sus derechos cívicos, si no ejercen sus derechos políticos, no existen como ciudadanos. O sea, ahí Aracataca, que es como Macondo, pues era un pueblo fantasma, no votó nadie. Entonces, ¿cómo se puede pretender cambiar las cosas si no hay participación cívica? Claro. Ahora, esto es en Colombia, en Perú votamos mucho, además es una gran fiesta cívica porque somos domingos y la gente sale endomingada, es el día en que los peruanos nos sentimos ciudadanos en una república, partícipes de un proyecto político común. Es muy lindo, pero es el Perú. No sé qué pasa en los colombianos, pero ahí está, el grado de cinismo es mucho mayor en Colombia, ¿no? Y en México pues, sucede lo mismo, probablemente porque los desengaños con el poder político, con los poderes económicos, son mucho más grandes, ¿no? Tejido social. Exactamente. El tejido social es lo que uno encuentra. Bueno, la relación con la prensa extranjera es otra historia también, la compleja realidad de un país de 120 millones de habitantes, gigantesco, 2/3 partes de la India, el tamaño de México, para que sea muy diverso. Pero aceptando lo que usted dice, lo que quería y me interesaba mostrar era los claroscuros de un colectivo, una comunidad que estamos dando la pelea por la libertad de expresión, es decir, no estamos esperando a que vengan de fuera, sí pedimos la solidaridad, pero no estamos esperando a que llegue para defenderla, sino que estamos construyéndola y hemos logrado crear medios de comunicación reales. Algunos han tenido ciclos de alzas y bajas, la jornada, yo fui fundador de la jornada, otros avanzan, retroceden, como sucede en todas partes, pero la libertad de expresión está en buena salud, amenazada, por supuesto, vive amenazada. Mientras más pequeños son los lugares, más riesgos se corren, mientras más guerra hay, también hay más riesgos, pero de ninguna manera hemos bajado la guardia. Tenemos muy claros cuáles son los retos, eso sí le puedo asegurar. Para redondearlo, tenemos
tenemos diálogos con la prensa extranjera permanentes, la solidaridad que nos dan, cubriendo noticias constantemente que tienen al gobierno a la defensiva, ya se acabó la complicidad que hubo de algunas épocas de la prensa extranjera con el gobierno mexicano, eso ya se acabó. Ahora sí es la búsqueda de la noticia en una competencia muy feroz en la cual la prensa española es una más de diversos actores y hacen un buen trabajo a veces no, pero no estamos juzgando aquí la calidad de los diferentes medios, sino el espacio para la libertad de expresión. Y yo quisiera terminar y disculparnos, no que no nos podemos quedar al cóctel porque tenemos una cena, nos vamos pasado mañana de regreso a México y tenemos que ir a una cena familiar, pero lo que yo les pido es que entiendan lo que estamos haciendo y que, bueno, consideren la importancia de difundir lo blanco, lo negro, lo bueno, lo malo de un país que nos está dejando. Créanos que no sé, y esto lo discuto con colegas, de que no nos vamos a dejar, vamos, que no. Con Carmen, para empezar, tuvimos un evento de la mesa política, Lorenzo Meyer, Denise Dresser, Carmen y yo en el Zócalo, un día antes de viajar no, el mismo día que viajamos acá a Holanda, 3,000 gentes aproximadamente, parecía mitin político, porque nos hemos ganado el respeto de que, y también en primer plano, de que nosotros no tenemos agenda. Yo formo parte de los periodistas de México sin agenda. Critico a lo que creo que debo criticar sin esperar nada a cambio. No acepto regalos, salvo las comidas que puedo comer. Sí, el criterio es muy simple. Yo acepto lo que puedo corresponder. Si no, acepto nada, ¿no? Lo mismo Carmen y en las próximas semanas saldremos. Sí vamos a necesitar al principio mucho solidaridad y apoyo porque pues salimos con internet y es una aventura muy difícil porque no hay radio comercial que esté dispuesta a abrirnos espacio. Eso es lo terrible. Ahí sí se nota, pero tampoco nos pueden impedir que sigamos hablando y sigamos saliendo. En primer plano, que es un programa semanal de Canal 11, yo temía que nos iban a correr y no. Hemos seguido, Lorenzo y yo, que venimos de ahí, criticamos al presidente, criticamos lo que creemos que debemos criticar, no nada más porque nos corrió de Multivisión a Carmen y a nosotros, sería poco profesional dejarnos llevar por el lado. Ellos defienden sus intereses, nosotros defendemos los valores y yo espero que prevalezcan los valores. Hasta ahora, en mi experiencia de 55 años, puedo decirles que sí se pueden defender valores en México y sí se puede ejercer la libertad de expresión. Muchas gracias por la hospitalidad. Luis Esteban, como al profesor Sergio y a ustedes también por su presencia, por escuchar. Yo creo que el resumen general de esta mesa se puede decir, a pesar de este contexto turbio de violencia, de conflicto, hay luces, como dice el profesor Sergio. La cuestión es saber cómo poder llegar a ese espacio para volver a conquistar una libertad de expresión y poder ejercer lo que piensas, las reflexiones que hacen, siendo precavido y cuidadoso. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que podamos intercambiar comentarios después del término de la mesa. Gracias. Ya me